Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Continuando con nuestro estudio del Evangelio según Lucas, hoy iniciamos la unidad número 2, en la cual estaremos estudiando el ministerio de Jesús en Galilea. Por medio de 4 clases conoceremos cómo Jesús impactó la vida de sus discípulos y la gran multitud de gente que le seguía a través del desafío representado por sus enseñanzas. En la época de Jesús, Galilea era una región que había llegado a ser un importante centro de ocupación romana y quedaba en la ruta usada por los gentiles para entrar y salir de Israel. Este hecho creaba el escenario perfecto para el énfasis de Jesús en evidenciar que el reino de Dios es universal, el alcance del evangelio es para todos. Los galileos tenían reputación de ser incitadores a rebeliones y a la no observancia estricta en el cumplimiento de la ley, por lo cual eran considerados por los religiosos de aquel entonces como pecadores, a diferencia de aquellos que consideraban que sí eran estrictos en el cumplimiento de todos los preceptos de la ley. La situación geográfica de Galilea, al estar rodeada de naciones no judías, era propicia para que todas las nuevas influencias y filosofías se hicieran sentir entre sus habitantes, condiciones que les constituía en los menos conservadores de Palestina. El mundo y sus titulares. Comparto con ustedes algunas noticias recientes. Leyes anticonversión. La tolerancia religiosa hacia los cristianos en la India ha llegado a niveles preocupantes. Cada vez es más difícil vivir fielmente como cristiano. Empleada demanda empresa. Una mujer cristiana presentó una demanda por despido injustificado, alegando que fue despedida después de que ella se negó a usar una camiseta LGBT. La empresa alega que fue despedida por violar los valores fundamentales de la compañía. Y además, que dijo que sus colegas necesitaban a Jesús cuando les entregaron la camiseta. Hospitales públicos habilitados para la práctica legal del aborto. Alegando ser fieles a sus principios éticos y religiosos, la mitad de los médicos en ejercicio de un hospital público se han negado a realizar abortos. Organismos multilaterales en contra del decreto. El decreto, celebrado por gran parte de la comunidad de fe de varias partes del mundo, deja en evidencia que aún hay esperanza de algunos gobiernos de mantener medidas conservadoras y, por lo tanto, bíblicas, tal como lo es el matrimonio conforme al diseño original de Dios. Titulares como estos llenan los espacios virtuales y la diversidad de medios de comunicación existentes. ¿Bajo qué reglas podemos emitir opiniones de lo que pasa en nuestro entorno? Y más importante y trascendental aún, ¿cómo actuarías tú si fueses el protagonista de alguna de estas situaciones? Descubramos qué carácter requiere la vida de los que forman parte del reino de Dios, de acuerdo a Jesús. El estudio de la lección tiene como base el texto que se encuentra en Lucas 6, versos 1 al 11 y 17 al 49. La primera parte del estudio lleva por título El discípulo es feliz sufriendo por su maestro. Lucas 6, versos 20 al 26 dice: Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas.
Pero ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El Evangelio según Mateo ubica el sermón cerca del principio del ministerio público de Jesús, mientras que Lucas lo ubica a mediados, después de la elección de los 12, lo cual soporta el enfoque cronológico de la narración presentada por Lucas. Se inicia formalmente el ministerio de enseñanza de Jesús a sus apóstoles. Lucas contrasta y permite un mejor entendimiento de las 4 bienaventuranzas con 4 ayes. Bienaventurados, benditos, originalmente significaba grande y se refería a la prosperidad exterior y material. En el Antiguo Testamento, dichoso es el hombre de fe en Dios, el que vive una vida santa, medida mayormente en términos de prosperidad material, buena salud, muchos hijos, es decir, en todo lo visible. En el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a Él, le obedece como Señor y procura una vida santa. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, un profundo gozo del alma, reposo y bienestar. Las bienaventuranzas describen el carácter en términos radicalmente opuestos a los establecidos y aceptados por el hombre. Lo describen desde el punto de vista de Dios. No depende de circunstancias exteriores, tanto así que la felicidad estará presente en medio del sufrimiento. La bendición ayudará a sobrellevar el sufrimiento. Las bienaventuranzas son presentadas por Jesús usando un lenguaje sencillo y de autoridad, en forma de paradojas, es decir, aparentes contradicciones que sirven para despertar el interés y grabar las enseñanzas en la mente del oyente. Describen la ruptura de estructuras preestablecidas por el hombre. El reino significa una nueva sociedad. En cuanto a la pobreza, no significa que todos los pobres sean bienaventurados, tampoco que todos los discípulos han de ser pobres. La pobreza material no necesariamente es una bendición, ni asegura la salvación. No se anhela, ni se busca. Dios bendice al pobre, no a la pobreza. La pobreza material no es una virtud. Inclusive pudiese instar a renegar de Dios. No hay paralelo alguno entre pobreza, escasez de bienes económicos materiales y la humildad, entendida como una actitud del espíritu, alma y mente. Sí significa conciencia de la necesidad espiritual de Dios, por lo tanto la necesidad de buscarle, el deseo de encontrarle, de acercarse a Él. El pobre puede sentir y reconocer su dependencia de Dios. El hombre que tiene hambre está consciente de que no merece nada de Dios, pero sí lo necesita. Reconoce su condición de dependencia. Tiene un deseo profundo de tener comunión con Él. El hombre satisfecho siente una falsa seguridad. Piensa no tener necesidad de nada. El hombre que llora, como consecuencia del reconocimiento de su pecado y ofensa ante Dios, siente dolor por su desobediencia y fracaso, así como la compasión por la condición espiritual de sus semejantes y la necesidad de un reencuentro, de disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios, el gozo de la salvación. El perseguido reconoce las demandas de Jesús. El incomodar a algunos con nuestro testimonio, el no seguir los pensamientos del mundo, no alinearse con las tendencias y filosofías humanas modernas antibíblicas en temas tales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros, así como el ejercitarse en no conformarse a este mundo, traerá persecución. En contraposición a las bienaventuranzas, Lucas presenta unas lamentaciones al estilo de las que se hacían por los muertos.
Los ayes representan el juicio del Señor ya manifiesto. Jesús no pronunció estos ayes con un sentimiento de odio, sino un sentido de tristeza compasiva a medida que el amante corazón de Jesús revela los corazones perversos de sus enemigos. Era angustia lo que reveló, no ira. Estas lamentaciones son un signo del amor de Dios por los ricos, como las bienaventuranzas lo son por los pobres. Pues Dios ama a unos y a otros, aunque expresado de distinta manera. A los pobres les asegura que destruirá las estructuras de la injusticia y a los ricos les advierte que tener las riquezas como prioridad trae consigo la muerte. Puede llevarle a olvidar a Dios, haciéndole impermeable a su gracia. Es interesante por demás constatar que Jesús no habla de reformar la sociedad como tal, sino de cambios en los individuos que la conforman. Ciertamente las estructuras pueden deformar y a veces no dejan vivir, pero es cierto también que las alteraciones o sustituciones del orden existente en lo social y político no son capaces de crear sociedades menos opresoras si las personas no se transforman por medio del Evangelio. Jesús enseña el camino de la madurez y libertad. Dios se muestra más misericordioso con aquellos en los cuales la miseria es mayor, los pobres, despreciados, excluidos, oprimidos, ofreciéndoles esperanza y liberación. En la segunda parte del estudio se encuentra otro desafío, una actitud y cualidad medular para formar parte del reino de Dios, la cual constituye el corazón de la enseñanza de Jesús, pues es la esencia misma del carácter de Dios. Veamos lo que Lucas 6, versos 27 al 31 dice. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Un comportamiento de amor y misericordia resulta en el énfasis de Jesús en cuanto a la actitud esperada de sus discípulos, el cual debe trascender cualquier diferencia. Una genuina manifestación de amor no ligada a las características de la persona, a su trato para con nosotros o al beneficio que se pueda obtener de ella. Como parte de este pasaje, el versículo 31, el cual corresponde al versículo clave de la clase de hoy, da fuerza a la vez que resume el actuar del hombre con respecto a sus semejantes. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La tercera parte del estudio proporciona las manifestaciones visibles del carácter del hombre en función del camino escogido. El discípulo se conoce por sus frutos. Lucas 6, versos 43 al 49 dice: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque todo árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó
y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La clase de frutos que se producen serán propios de la naturaleza del corazón, no tratándose simplemente del resultado del accionar humano, sino de la verdadera intención del corazón. El hombre puede usar técnicas, habilidades, estrategias, manipulaciones para producir ciertos resultados buenos en apariencia. La integridad es el tema final del discurso. Las buenas obras o conducta ciertamente no permiten alcanzar salvación, pero sí son evidencia de pertenencia al reino de Dios. Es absolutamente necesario purificar la mente y el espíritu para poder producir palabras y obras de justicia y de bondad, una conciencia limpia. El que voluntariamente por medio de la fe decide formar parte del reino de Dios, oye y hace, mostrando así que sigue el modelo establecido por Jesús por medio de acciones basadas en sus enseñanzas. Lo contrario ocurre con aquel que oye, mas no obedece. Ambos constructores tenían cosas en común. Ambos escucharon, ambos enfrentaron las mismas pruebas, ambos tuvieron las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyeron casas parecidas. Pero a pesar de que ambos tenían estas cosas en común, la naturaleza de cada hombre era completamente distinta. Los eventos y situaciones de la vida se encargaron de probar cuál constructor obró correctamente, usando el fundamento apropiado. Cuando en verdad se practica un estilo de vida cristiano, la evidencia interior se vuelve obvia. Y eso solo es posible si el único fundamento seguro para la vida se halla en las enseñanzas de Jesús. Aplicaciones del estudio. El Sermón del Monte destaca los principios y valores de la vida cristiana en el reino, una nueva escala de valores. Tener como fundamento único las enseñanzas de Jesús, que se mantienen vigentes, es lo que te permitirá decidir el camino correcto a tomar en tu día a día. Una dependencia absoluta en Él transforma y permite producir los buenos frutos, propios de aquel que tiene el carácter de Jesús. La felicidad, que significa esta manera de vivir, se inicia aquí en la tierra, pero se consumará de manera completa en la eternidad. Felicidad o lamento. ¿Te has preguntado cuáles son los riesgos de vivir una vida religiosa en vez de una vida espiritual? ¿Cuáles son las consecuencias de acomodar tu testimonio a las expectativas del mundo? El modelo de vida que tengas es una decisión personal. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús.
Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar